Bien, entonces, como le decía, vamos a tener como primera instancia esta pantalla de inicio donde ustedes pueden ingresar a un dibujo nuevo, ¿sí? Pueden iniciar un dibujo nuevo o pueden abrir un dibujo o que ya hayan creado y no esté acá en recientes. Supongamos que ustedes tengan archivos, ¿sí? De AutoCAD y recién lo instalan al programa, no lo va a aparecer acá como recientes, entonces pueden abrir acá donde dice abrir archivos, van a poder ingresar a buscar en su computadora qué tipo de archivos quieren abrir, ¿sí? Tiene que ser sí o sí formato DWG, que es el cual trabaja AutoCAD. Bien, bueno, acá tiene para abrir unos conjuntos de planos de prueba y demás, obtener plantillas en línea, ¿sí? Que estas versiones de AutoCAD de 2015 en adelante tienen una biblioteca online que se llama Autodesk 360, que es de la empresa Autodesk, ¿sí? Que es la que creadora de AutoCAD y los demás programas que son familia, digamos, que están unidos a AutoCAD. Lo que le permite es generar como una nube, ¿sí? Donde pueden cargar y buscar archivos, bloques y demás cosas, muy parecido a lo que es Drive, digamos, y le permite trabajar también en línea, ¿sí? Guardar sus archivos, abrir en otras computadoras, digamos, por ahí la misma ideología, digamos, ¿sí? Bueno, acá les permite abrir unas plantillas también, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieren trabajar. Fíjense que acá tiene, que esto después lo vamos a ver, ¿sí? Para poder trabajar. Generalmente nosotros trabajamos con la ISO, que es una plantilla inicial. Fíjense que acá entramos en archivo nuevo, esto vamos a cerrar un ratito, es un atajo también. Le va a aparecer así, ¿no es cierto? Vamos a tener todas las herramientas arriba y acá abajo vamos a tener lo que son el modelo, las presentaciones para la parte de impresión. Eso pues también lo vamos a ir viendo, pero nosotros vamos a trabajar en lo que es el espacio modelo, ¿sí? Que es esta parte que es un espacio, justamente como se dice la palabra espacio, tenemos lugar para trabajar, ¿sí? Acá abajo tenemos, en esta barra de herramientas, tenemos una serie de parámetros que nosotros podemos ir modificando para trabajar. Por ejemplo, acá nos especifica que estamos en el espacio modelo o papel. Si nosotros cambiamos esto, automáticamente nos pasa al espacio papel, que es lo que estamos hablando acá, que sería la solapa esta que está acá abajo, que dice presentación, ¿sí? Esta parte que es presentación es justamente, como dice la palabra, para presentar lo que ya vamos a dibujar, ¿sí? Ahí, en esta parte nosotros generamos el tipo de papel en el cual nosotros, el tipo de papel me refiero al tamaño en el cual nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, ¿sí? Acá vamos a ir ajustando dependiendo de lo que se quiera mostrar. Estas son unas ventanas que se llaman viewport o ventanas gráficas, que lo que hace es mostrarnos qué es lo que queremos presentar de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto es muy amplio y tenemos varias cosas dibujadas y queremos mostrar solamente una, con estas ventanas gráficas nosotros haciendo clic ingresamos a lo que sería el modelo, ¿sí? Lo que se vería en el modelo, que eso pues lo vamos a ir viendo, pero a modo de refrescarlo lo voy comentando. Podemos ir buscando lo que queremos mostrar, ¿sí? Ajustamos las escalas y podemos presentar. Fíjense que si yo vuelvo otra vez acá al papel y me pongo sobre los vértices que tiene la ventana gráfica, yo puedo ajustar, ¿sí? Y puedo crear otras ventanas, ¿sí? Si pongo control C, control V, por ejemplo, a modo de copiar y pegar, puedo generar otra ventana, ¿sí? Entonces puedo ir y buscar otra parte del mismo proyecto y traerlo a la hoja, ¿sí? No sé si me explico, después esto lo vamos a ir viendo más adelante, así que no se preocupen, pero era como para mostrarles que tenemos dos formas de presentar. Tenemos la parte modelo, donde diseñamos y creamos todo lo que vamos a mostrar en nuestro proyecto, y la parte o espacio papel, que es donde nosotros presentamos y exponemos, por decirlo de una forma, nuestro proyecto, ¿sí? Podemos generar varios espacios papel y varios espacios modelo. ¿Por qué? Porque acá abajo tenemos todo lo que es modelo y presentación. Por acá arriba tenemos una solapa más, que
se llama la solapa de dibujo, ¿sí? Que si yo voy a esta solapa en modelo, puedo generar otro dibujo o puedo traer otro dibujo, ¿sí? Me vuelve como al inicio, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con dos archivos a la vez, tranquilamente puedo copiar lo que tengo en el archivo, en la segunda ficha, digamos, porque dice el número de ficha, pero podemos poner un nombre, dibujo 1, dibujo 2, y vamos pasando la información de uno a otro, vamos copiando y pegando, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o creen que voy muy rápido, me preguntan, me paran y volvemos a explicar, ¿sí? Estamos haciendo como una... Nosotros, sí. el primer año todos, el tercero, el primer año que teníamos informática no vimos nada de eso. Bueno, no se preocupe porque no, solo para aclarar, por el sí, sí. usted había hablado, ¿se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Por eso la idea de hacer un refresh y después igualmente vamos a ir tocando todo porque a la hora de trabajar se vuelve como a mostrar, digamos, todo eso, así que no se preocupen. Sí, la idea es que no se queden con las dudas, me pueden preguntar, me frenan, la idea es que no se queden, como le dije, con las dudas. Fíjense que acá se abrió por casualidad un proyecto que se trabajó con los alumnos, ¿sí?, de primer año de civiles, ¿sí?, en el cual se generó un proyecto, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá abierto en esta solapa que tiene un nombre César 2021, no me acuerdo cuál de los alumnos era. Si está acá, me avisan. ¿Acá? Sí, ahí está, no me está acordando. Bueno, tranquilamente puedo trabajar, ¿sí?, con este archivo. Yo, por ejemplo, bueno, yo digo, este archivo me lo pasó César y bueno, me dice que quiere hacer unas modificaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tranquilamente trabajar acá, puedo copiar seleccionando con el mouse, control C, control V, como cualquier cosa, copiar, ponerlo en cualquier parte del modelo y trabajar, ¿sí?, a la par de este. O bien puedo copiar y pegar e ir a otro modelo y copiar y pegar el mismo proyecto, ¿sí?, y trabajar a la par, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Eso como acotación, digamos, ¿sí? Fíjense que en el espacio modelo del dibujo 1 que viene predeterminado por el programa, tiene estas cuadrículas, digamos, o rejillas. Acá abajo, en la parte de herramientas del modelo, se puede sacar o poner esas rejillas, ¿sí? Fíjense que si yo destildo acá el botoncito, se van, ¿se alcanza a ver? Sí. Se van la rejillita, que es como una especie de reglas que le ayuda a ver si su línea o demás están digamos, rectas, por decirlo así. Yo generalmente lo saco por una cuestión visual, fíjense que acá yo no lo tengo, ¿sí? Pero que lo que sí es importante, que si vamos acá van a ver que al lado de estas botones de las rejillas, ¿sí?, tenemos lo que son estos botones, que es muy importante. Por ejemplo, el que dice restringir cursos ortogonalmente, es un botón que lo que hace es justamente restringir el dibujo del cursor. Fíjense, si vamos acá a la parte de herramientas de dibujo, van a ver que tienen por sectores, digamos, yo lo suelo llamar como cajas, digamos, haciendo la analogía siempre como que es un taller. Entonces tenemos todo lo que es herramienta de dibujo por un lado en una caja, todo lo que es herramienta de modificar en otra caja, y así vamos viendo todas las diferentes cajas, digamos, y las tenemos ordenadas por rubro. Fíjense que acá tenemos las que son de dibujo, que yo si quiero puedo, manteniendo el mouse seleccionado, puedo arrastrarlo y lo puedo traer acá, por ejemplo, para trabajar más cómodamente, digamos, o bien lo puedo dejar. Fíjense que me aparece una solapita si yo me acerco acá
al costado, digamos, con el mouse, me genera para devolverlo otra vez a su lugar, ¿sí? Así, lo mismo con las otras herramientas. Tenemos la de modificar, la de anotación, propiedades de capas y las capas, ¿sí? Todas estas herramientas son las que vamos a ir trabajando nosotros a lo largo de nuestra cursada para generar, para lo que son los civiles, proyectos así, y para lo que son electromecánica, todo lo que es la parte justamente de instalaciones, ¿sí? Yo generalmente lo que hago también es pasarle por ahí algunos modelos que ya tengo con especificaciones, referencias, bloques para poder presentar en lo que es, por ejemplo, la municipalidad, ¿sí? Detalles también constructivos que por ahí piden, detalle de un pilar, detalle del medidor, todo eso que hace también al expediente, ¿sí? Que le puede servir. Yo les comparto como para trabajar y poder utilizarlo. Bien, volvíamos entonces, vamos acá a esta herramienta, a esta caja herramienta que son las de caja de dibujo, ¿sí? Vamos acá a la herramienta línea, hacemos un clic. Fíjense que acá abajo tenemos una barra de comandos, ¿sí? Esta barra de comandos nos va a ir dando, por decirlo, las directivas del siguiente paso que nosotros tomamos. ¿Por qué digo el siguiente? Porque el primer paso fue elegir una herramienta. Entonces, vamos a línea y acá me pide que precise un punto, ¿sí? Entonces, yo voy, preciso un punto en cualquier parte de mi espacio modelo o de mi espacio de dibujo. Por ejemplo, acá hago un clic. Y fíjense que si yo muevo con el mouse, puedo moverlo 360 grados, ¿sí? Para todos los lados del modelo. Pero, si volvemos acá donde yo le dije que apretamos este botón que se llama restringir cursos ortogonalmente, lo que va a hacer, fíjense que me va a dejar mover únicamente vertical y horizontal, nada más. Exactamente, o sea, no voy a poder hacer diagonales a 45, por ejemplo, no voy a poder hacer. Excepto que yo lleve mi línea hacia un punto. Fíjense que si yo lo muevo así, solamente puedo mover vertical y horizontal. Pero si yo me acerco con el mouse a este punto, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque toca hacia un punto, digamos, ¿sí? Si no, la línea no va hacia ningún punto, no puedo hacer una diagonal teniendo el botón de curso ortogonalmente. ¿Se entiende? Bien. Dicho eso, ¿para qué sirve este botón de restringir? Lo que hace es que yo pueda trabajar con líneas rectas, ¿sí? Que yo pueda, al momento de dibujar, tire una línea en cualquier parte del plano con una medida y yo sé que esa línea va a estar recta, ¿sí? Esta, por ejemplo, tiene, por decirlo, 10 metros y yo sé que esta recta está horizontal al eje X, que está acá. De la misma manera, si yo hago para arriba, sé que puedo tirar cualquier línea con un tamaño X y sé que esa línea está paralela al eje Y. ¿Se entiende? Entonces a mí me permite y me da la tranquilidad que estoy haciendo líneas rectas, ¿sí? Si yo saco o sea, restringo ese botón, puedo hacer líneas, pero fíjense que me va a costar o me voy a tener que precisar, voy a tener que mirar bien a la hora de poder dibujar que esté perfecta, digamos. Si no, me va a tirar una línea normal y ya me va a generar para cualquier lado, ¿sí? Ahí, bueno, ya ven un poquito que estoy haciendo para cualquier lado. Pero, por ejemplo, esta línea que parece que está recta, no está recta. Fíjense que si yo la selecciono con el cursor, van a ver que ahí hay un desfasaje. ¿Se entiende? Esta es la línea recta y esta es la que no está recta, digamos. Que si nosotros miramos a ojo, parece que está recta, pero no está recta. Tiene un declive acá en la última parte de la línea que hace que no esté alineada, digamos, con el eje X. ¿Se entiende? Eso también está bueno a la hora de dibujar, entonces ustedes se olvidan, por decir una forma, de estar viendo si está torcida.
¿Por qué? ¿Por qué le sirve eso también? Porque eso desencadena una parte muy importante que son por ahí la parte del sombreado, ¿sí? Que es esta parte que nosotros generamos, pasamos de tener unas líneas a tener un sólido, por decirlo de una forma, en 2D. Esto es lo que representaríamos un muro, ¿no es cierto? En lo que sería una planta. Planta arquitectónica, obviamente. Es como que si nosotros sacamos el techo y cortamos por la mitad de la casa y levantamos todo lo que hay ahí, digamos. Como los muros son sólidos, nos quedaría como esa sensación de que se cortó, digamos. Y el color rojo es por el tema de que es una obra nueva, ¿sí? Entonces todo lo que es nuevo para presentar se hace con color rojo. Entonces, si nosotros tenemos un cuadrado, por ejemplo, ¿no es cierto?, que armamos así, sin mirar, por ejemplo así, a simple vista, supongamos que es un rectángulo, ¿sí? Lo hice a ojo. A simple vista parece que está como cerrado en todas sus partes, pero en realidad no. Si nosotros nos acercamos por acá, van a ver que le va a faltar un cachito cerrarse. ¿Se entienden? Y a la hora de sombrear, esta herramienta que es la de sombreado, que eso la vamos a ver un poquito más adelante, pero si todos sus lados en un volumen no está cerrado, no me va a permitir sombrearlo, ¿sí? Me va a dar un error, me va a avisar que una de sus aristas no está completa o no está unida a todo el sector. ¿Entienden? Para eso pasamos a este botón que está acá, que dice forzar cursor de puntos de referencia 2D. Este botón lo que permite es que nosotros podamos tomar de una línea, ¿sí? Una línea, por ejemplo, una línea común, podamos tomar ya sea sus vértices o el punto medio, sin necesidad de saber cuál es el punto medio, ¿sí? Fíjense que si yo tengo acá seleccionado y acá al costado tiene una flechita para abajo que si nosotros la tocamos nos permite desplegar un menú de todas las secciones de una lista que podemos llegar a modificar, ¿sí? O a tocar. Por ejemplo, punto final, fíjense que está tildado, ahí doble tilde, pero quiero tildarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a esta lista, ¿sí? Y voy con la herramienta dibujar, o cualquier otra de las herramientas, fíjense que me toma, ahí con el cuadradito verde, me toma el punto de inicio y también me puede tomar el punto final, ¿sí? Quiere decir que estoy tocando el punto exacto de donde empieza la línea, ¿sí? Porque si yo desactivo esto, tranquilamente puedo ir acá y digo, bueno, ahí estoy tocando el punto, tiro una línea X de ejemplo y va a decir, bueno, ahí está unida, pero si yo me acerco, fíjense qué pasa, está totalmente separada de esta, digamos, de esta línea. Como el dibujo trabaja a una escala 1 en 100, por ahí vemos muy chiquito, 1 en 1 en realidad no es 1 en 100, 1 en 1, un metro, por ahí no vemos esas dimensiones tan pequeñas, entonces, que son milímetros, no alcanzamos a ver que justamente no está unida, digamos, a nuestro dibujo. Por ahí borramos y volvemos a seleccionar entonces y sabemos que tranquilamente al ver que está el botón verde apretado, quiere decir que estamos tocando el punto inicial de esa línea y podemos comenzar a dibujar desde ese punto para cualquier parte que queramos, ¿sí? Continuamos otra vez con los botoncitos que estamos acá. Van a ver que dice punto medio, que es lo que yo les estaba comentando recién. Si yo tildo esta opción, me va a permitir a mí seleccionar el punto medio solamente acercándome a la línea. Fíjense que yo no estoy haciendo ningún clic, solamente con el cursor del mouse me voy acercando y ya automáticamente me selecciona el punto, y si yo sigo yendo, ya
al ir aproximándome al centro de la línea me aparece el triangulito, que si yo voy llegando me deja generar un punto, ¿sí? Y ahí yo sé que puedo dibujar de ahí para adelante, para atrás, para abajo, para donde se quiera, y sé, sin sacar una medida o estar midiendo con la regla o la cota. Fíjense que acá, bueno, la línea esta tiene 23.50, pero yo sin saber o estar dividiendo cuál es la mitad de 23.50, solamente con ese botón sé que ya estoy tocando, ¿sí?, el medio exacto de esa línea, ¿sí? Aparte, si es un número, la medida de esa línea es un número impar o tiene decimales, por ahí le puede llegar a tocar, no sé, por ejemplo, 5,256666. Ahí, ¿cómo buscar, por ejemplo, cuál es el medio de eso? ¿Sí? Por ahí es algo muy erróneo, digamos, o choto, por decirlo de una forma, de que se vaya a buscar. Entonces, por ahí lo ideal sería con ese botón ya seleccionamos y sabemos que ese es el medio, ¿sí? De la misma manera, también, volvemos otra vez acá, podemos hacer con un círculo, ¿sí? Vamos acá a las herramientas de dibujo, tenemos el círculo. Fíjense que si seleccionamos, también acá abajo nos dice círculo, presione punto central para el círculo, ¿sí? Fíjense que yo quiero hacer acá, por ejemplo, quiero iniciar acá el punto del círculo, entonces hago clic y me va a decir que, fíjense, acá abajo me pide un radio o un diámetro, ¿sí? Yo puedo poner las dos cosas, puedo poner el radio o el diámetro del círculo, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, 10 y ahí me está presionando todo lo que es sí, no es el diámetro completo, no, el diámetro, fíjense. Claro, de esa manera podemos ir acá, por ejemplo, fíjense que acá abajo dice diámetro, centro o diámetro o radio, ¿sí? Y elegimos las dos opciones, o cualquiera de las dos. En el caso de que queramos poner un radio, que es la mitad, digamos, del círculo, vamos ahí. Si vamos al centro, o el diámetro total, ponemos ahí. O bien, ya en círculo, fíjense que acá abajo, cuando dice presione un lugar en el espacio, perdón, nos pide que pongamos el radio o el círculo. Y acá abajo nos aparece con una letra D en minúscula de diámetro, que quiere decir que yo puedo elegir con la letra D el diámetro. Entonces pongo D, Enter. Y ahí me va a decir presione diámetro del círculo, ¿sí? Fíjense que acá también en la ventanita esta blanca con botones, en azules, me va mostrando el tamaño que tiene mientras yo me voy moviendo, ¿sí? Pero yo puedo poner, está en azul justamente porque está para modificar. Yo puedo poner 10, Enter, y ahí me genera el círculo de diámetro, de radio 10. Fíjense que si voy acá, ahí, voy a tener la medida acá, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, vamos acá donde dice centro para poner el radio o el diámetro, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá dependiendo de lo que quieran poner en cuanto a dimensiones, lo van poniendo. Voy de vuelta si quieren para mostrarles. Acá pongo, seleccioné el primero, que es el de radio. Selecciono, siempre me va a pedir que seleccione un punto donde yo voy a dibujar, entonces clic, seleccioné el punto, ahora tengo que elegir el radio, pongo 10 por ejemplo, Enter, y ahí me aparece el círculo dibujado con el radio o centro, o sea que es de acá para allá, tiene 10. Fíjense que si busco el centro, esta parte tiene 10 de acá a acá, hasta acá sería 10. Ahí me pasé un poquito, pero tiene 10 tiene, ¿sí? Alcanza a ver ahí 10,034, pero porque yo estoy un poquito más lejos del final de la línea. Ahí sería, tiene 10.
Y si yo quiero hacer lo mismo, pero que el radio del diámetro, perdón, sea 10, voy acá donde dice centro diámetro, elijo un centro como para empezar a dibujar. Fíjense que también lo puedo hacer aleatoriamente sin poner ningún tipo de diámetro. Pongo 10 y ahí me generó un círculo de radio 10, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón, de diámetro 10. Sí, perdón, este es el de diámetro 10. Entonces, este es el radio que de acá hasta acá tiene 10 y este es el diámetro que tiene hasta acá y acá 10. ¿Se entiende? Bien. Bueno, volviendo otra vez acá al botón del centro, lo que le quería mostrar es que, fíjense que si yo me voy acercando al centro de la figura, a ver si está, ah no, claro, está abajo, ahí. Ahí ya lo aprendí, fíjense que me va a permitir seleccionar el centro. Ahí seleccionado. Voy acá a la parte de dibujo, fíjense que me va ahí, se alcanza a ver, se ve en verde un más, que me dice que ese es el centro exacto del círculo. Otra vez sin saber yo, sin estar midiendo, sin tener que estar sacando medida de cuánto tiene el diámetro o el radio de este círculo, yo con solamente acercarme, el programa ya me dice ese es el punto exacto del medio. Entonces yo puedo hacer un clic acá y tirar líneas hacia donde yo quiera ir, digamos, ¿sí? Puedo generar otro círculo también si quiero, ¿sí? Fíjense, puedo generar un círculo más chico, más grande, dentro de ese círculo que ya dibujamos. Puedo hacer otro más y así infinitamente puedo ir trabajando y haciendo círculos con la misma metodología que utilizamos acá con círculos tanto radio o diámetro. ¿Podemos parar de nuevo? Sí, no hay problema. Vamos de vuelta al círculo común, digamos, ¿sí? Vamos a círculo, supongamos que tenemos este, vamos acá a la parte de círculo, podemos elegir tanto diámetro o radio, vamos a elegir, a ver, radio, y fíjense que yo tengo seleccionado acá en el botón forzar cursor de punto de referencia, ¿sí? Al que dice centro, ¿sí? Este tengo tildado, entonces cada vez que yo voy y voy a círculo, voy a elegir este que dijimos radio, fíjense, yo me acerco y ya me aparece en verde el centro del círculo. Entonces yo quiero dibujar, por ejemplo, un círculo, ¿sí? De este diámetro, un diámetro X más, digamos, y genero ahí un círculo, ¿sí? ¿Se entiende? Y sé que este círculo su centro también es el mismo que este círculo, porque inicié dentro de este círculo, ¿se entiende? Exactamente. Fíjense que si yo quiero armar otro, me posiciona sobre el mismo punto otra vez y yo puedo armar otro ahí, puedo armar otro más, puedo hacer infinitos, digamos, dependiendo el tamaño que yo quiero tener entre círculos, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí yo ya puedo generar un objeto dependiendo de lo que quiera mostrar, digamos, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá vimos lo que es las herramientas de dibujo, tanto línea como círculos. Falta la herramienta polilínea y arco. Vamos a lo que es polilínea. Polilínea es una herramienta por la cual también podemos trabajar como la herramienta línea, con la diferencia que tiene tiene esta singularidad, digamos. Fíjense que yo hago una figura X, ¿sí? Con polilínea, perdón, y ahora hago una con línea sola, ¿sí? Trato de hacer la misma figura, supongamos que es la misma figura, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes qué diferencia tiene entre una y otra, o dibujar entre una y otra, me van a decir, no sé, o no encuentro la diferencia entre una y otro, o sea, entre los dos objetos, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? No se entiende, o no se diferencia. Pero en realidad sí,
¿Por qué? Porque la línea, fíjense, este dibujo es con la línea y este con la polilínea. Si yo selecciono o me voy hacia el cursor, del mouse con la línea, van a ver que se resalta solamente este vértice. ¿Sí? Y yo si lo selecciono con el mouse, me selecciona los nodos o los puntos de este vértice. ¿Sí? En cambio, si yo voy a la otra figura con la polilínea, van a ver que se selecciona todo el modelo, ¿sí? Y si yo selecciono este vértice, se selecciona todo el modelo. ¿Por qué? Porque la polilínea trabaja como si fuera un alambre que se va doblando, ¿sí? Y la... ¿Cómo? Sí, es continua, exactamente. Y la línea sola trabaja con aristas unidas, ¿sí? Otra cosa que tiene importante es que si yo, por ejemplo, quiero modificar este dibujo, fíjense que yo me posiciono sobre esta punta y lo puedo mover, y al mover se mueven todos los nodos. O sea, en realidad se mueve lo que está vinculado con ese nodo que yo estoy moviendo. Si yo muevo, por ejemplo, esta punta, se mueven estas dos, tanto esta como esta figura, estas líneas, porque están unidas por este nodo. Y estos quedan como están. En cambio, si yo voy acá a la línea, quiero mover esta punta o quiero mover esta punta del nodo, fíjense qué pasa, se desprende. Porque la línea trabaja como una sola, digamos, dependiendo de lo que estemos dibujando. Por más que estemos haciendo un solo dibujo, fíjense que yo voy haciendo tac, tac, tac. Perdón, este me quedó ahí lejos. Igual me sigue seleccionando por líneas nomás, digamos, ¿sí? Por partes del dibujo. En cambio, si yo hago con la polilínea voy haciendo los mismos dibujos, ¿qué pasa? Se selecciona todo. Esas son las dos grandes diferencias que tiene la polilínea de la línea. ¿Y en qué caso se usaría? Muy bien que hayas preguntado eso. ¿Para qué sirve esto? Sirve justamente si nosotros trabajamos o hacemos un dibujo con la polilínea, nos va a servir principalmente para la parte de sombreado. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que si nosotros tenemos prendido el cursor de puntos de referencia y tenemos bien unido el final del comienzo del final de la polilínea, no va a haber problemas en generar un relleno o un sombreado para esa figura. Fíjense que yo ahí ya lo creé y ya generé un sombreado, ¿sí? Puedo hacer estas rayas, por ejemplo. Por la continuidad, porque es todo un volumen cerrado, no hay grietas, por decirlo de una forma, y sé que los dos puntos, tanto el inicio como el final, están unidos y no hay forma de que salga, digamos, el relleno. ¿Este sombreado se puede modificar o ya? Se puede modificar, está modificado, el volumen decís, Claro, sí se puede. Fíjense que acá yo lo voy modificando y se va ajustando dependiendo del tamaño del volumen. Con el sombreado, ¿sí? Yo lo que hago, por ahí hago analogía, por decirlo, digamos que es como un recipiente que contiene un líquido. Si el recipiente está hermético y cerrado, no va a perder. Si el recipiente tiene una grieta, obviamente que el contenido va a caer, digamos, a salirse. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo trabaja? Lo que es sombreado trabaja con volúmenes cerrados para justamente sombrear. Siempre tiene que estar, obviamente, como dice, cerrado, digamos, no tener ningún tipo de fisuras ni salientes. En cambio, si yo quiero sombrear esta figura que está acá, que está abierta, obviamente está muy evidente, pero hay veces que para ahí ni se nota y está superpuesto un poquito, fíjense que me va a aparecer este sombreado que dice error de definición de contorno, no se puede determinar un contorno cerrado. ¿Y qué me marca? Justamente los dos puntos donde no se están tocando. ¿Sí? Eso es importante a la hora de sombrear. ¿Por qué digo eso? Porque puede pasar que a nosotros nos pasen o nos envíen un archivo como este que tiene muchas líneas, ¿sí? Que no se, al hacer una escala grande no se llega a ver que se está por ahí escapando una liñita o se superpone varios planos
y a la hora de sombrear, porque imagínense tener que sombrear plantas y plantas de edificios, por ahí es complicado, y lo más rápido es tipo generar el sombreado, hacer clic, tac, 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 y si uno no le funciona, le aparece como un error y se le termina eliminando todos los sombreados que ya se hicieron, ¿sí? Por eso también es algo importante el tema de tener... Se puede captar bien el error donde está. Exactamente, le va a aparecer, o sea, ustedes van a ir sombreando y el programa le va a sombrear lo que está cerrado. Cuando el programa detecta un modelo o un objeto que no esté con sus contornos cerrados, automáticamente le va a aparecer esa ventana de error, que es lo que les mostré recién, diciendo de que no se encontró contornos cerrados y automáticamente no le va a dejar sombrear todo lo demás. Otra cosa que yo les recomiendo es ir sombreando por partes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que acá, si bien están todos sombreados con el mismo color, pero yo selecciono este y es solamente este modelo lo que está sombreado, ¿sí? Entonces, si llega a pasar eso con ustedes, que por ejemplo estén sombreando y detectan uno que está mal cerrado, por decirlo, le va a eliminar todo el sombreado que hicieron anteriormente y no van a tener que volver a hacer otra vez y va a ser doble trabajo. En cambio, yo lo que hago es sombreo le doy enter, sombreo, de vuelta con el botón, otra cosa que es importante, como atajo, con el botón enter pueden volver a la herramienta que utilizaron, ¿sí? Fíjense, yo por ejemplo voy acá a línea, hago una línea, pongo escape y fíjense que ya no voy a poder dibujar la línea porque ya di cerrar, digamos, la operación de generar una línea. Pero si yo voy otra vez aprieto enter, me va a permitir hacer otra vez la línea, ¿sí? A modo más rápido, digamos. Lo que hace es tomar la última acción o la última herramienta que se utilizó para volver a utilizarla de vuelta, ¿sí? Como modo de atajo, ¿sí? Bien. De la misma manera tenemos la herramienta que es el arco. El arco justamente también sirve como para generar dibujos, trabaja igual que la polilínea. Fíjense que si yo acá abajo me dice arco, precise punto inicial o centro, hago clic y me dice que precise un punto final o centro, digamos, ¿sí? Podemos poner acá, por ejemplo, y ahí me va a generar un arco. Exactamente, ¿sí? Podemos poner la medida que queremos que tenga ese arco con respecto a lo que queremos dibujar, ¿no es cierto? O bien lo podemos hacer a modo, como estoy haciendo acá, a modo de ojo, digamos. Fíjense que me genera como un... ahí. Me genera, digamos, el dibujo. A ver si como estaba tocando algo ahí, no sé qué no me dejaba... Ahí está. Supongamos que yo quiero que este arco vaya de acá, puedo seleccionar el nodo y que vaya a este punto y ahí lo puedo modificar, ¿sí? Trabaja de la misma manera que el arco, que la polilínea, perdón. Entonces yo, por ejemplo, puedo achicar, por ejemplo, mi cúpula, digamos, mi arco, lo puedo achicar dependiendo de lo que quiera. Puedo poner una medida también porque quiero que baje, por ejemplo, 10 centímetros, pongo 10, enter y me baja 10 centímetros, ¿sí? Esto también lo puedo hacer de manera con medidas o lo puedo hacer a ojo, por ejemplo, ¿sí? Voy bajando 10, por ejemplo, y ahí me bajó 10. Pasó, digamos, para el otro lado, pero me bajó 10 de donde estaba, ¿sí? 10 metros, 10 centímetros, dependiendo el tamaño que tiene. ¿Se entiende? O sea, todas las herramientas que tenemos, siempre tenemos que precisar un punto para empezar y después le tenemos que asignar una distancia que lo puede ser medido o puede ser a ojo, de la misma manera, ¿sí? Si estamos dibujando de manera aleatoria, sin medidas, tranquilamente podemos poner una línea, tiramos ahí, podemos hacer una polilínea, tiramos acá y le vamos poniendo la medida que queremos, perdón, ahí había otra cosa, podemos hacer un círculo, lo abrimos, clic, clic, y ahí tenemos una figura que tiene una medida X, pero si nosotros le damos una medida, tenemos que, antes de dibujarlo, precisamos el punto en el espacio o en la mesa de dibujo, ponemos una medida, enter,
y ahí automáticamente ya nos dibuja la figura que estamos haciendo. Siempre recuerden que acá abajo le va a aparecer el paso a seguir, ¿sí? Que ustedes están eligiendo. Si yo elijo una herramienta, elijo la herramienta, bueno, ahora ¿qué hago en la herramienta? ¿Sí? Pues la pongo en la parte donde estoy trabajando. De ahí, bueno, me va diciendo los pasos a seguir. Fíjense que ahí ya puse un punto en el espacio, me dice que ponga el otro punto, o sea, el punto final, digamos, de la otra línea, que ahí puedo precisar una distancia, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer? En cuanto a los rangos, por ejemplo, centímetros, metros, yo coloco antes en algún lugar, digamos, que quede generalizado, por así decirlo. Sí, acá tenemos en la parte de escala, anotación visual, dice, fíjense que dice 1:1, que acá lo podemos modificar. Tenemos toda la escala. Yo generalmente les aconsejo trabajar en 1:1 en lo que es espacio modelo, por una cuestión más práctica. Y después, sí, en la parte de espacio papel, le asignamos la escala correspondiente dependiendo de lo que se quiera mostrar. ¿Sí? Fíjense que yo, por ejemplo, tengo este proyecto y si yo voy a presentación y entro haciendo clic, me va a aparecer lo que está en ese proyecto, ¿ves? Y yo a esta parte, si quiero, le puedo ajustar en una escala 1:100, por ejemplo, y puedo mostrar esto en 1:100, pero mi modelo acá siempre va a estar 1:1, por una cuestión más de practicidad, perdón, para trabajar. Entonces, si vos después decís, no, vos sabés, no necesito que esté en 1:1, necesito que esté en 1:1000, entonces no tengo que volver a escalar esto, ¿sí? Al escalarlo, lo que va a hacer por ahí que se te pierda alguna información o que se te corra sin darte cuenta, y después si vos vas a imprimir y eso está mal, perdés plata y perdés tiempo. Por eso por ahí, a modo de experiencia, mi consejo siempre es trabajar el modelo en espacio 1:1, que sería 1 metro, y ahí vos podés trabajar tranquilamente. Fíjense que si yo hago, por ejemplo, hago acá, pongo 1 o 10, yo sé que esos 10 son 10 metros, por ejemplo. Y sé que acá, si yo hago 0,010, yo sé que son 0,10 centímetros, ¿sí? Ahí ya estoy trabajando con por decirlo de una forma, con una escala 1:100. Pero nosotros sin tocar, sin mover, digamos, el modelo, la escala de modelo, podemos después trabajarlo en otro formato. De nosotros, el tema de las paredes, digamos, ¿es línea por línea para fabricar las paredes o hay un método? Hay un método en la parte de herramientas de modificar, que está acá al costado, que se llama desfase, o desfase, que nosotros asignamos una distancia. Por ejemplo, hacemos una línea acá, ¿sí? Y apretamos la herramienta de fase y nos pide que pongamos una distancia, ¿sí? A atravesar. Por ejemplo, 0.10, como para hacer un muro, un tabique, y ahí seleccionamos el punto, le damos enter y nos genera un desfase de 0,10, ¿sí? Si nosotros tenemos un círculo, un cuadrado, O sea que uno puede dibujar con curva y todo una sola línea. Exacto. Y te hace el desfase con la misma forma. Bueno. Es como decir, le sacás una foto, lo separás y lo dejás de par en par. Exactamente. Fíjense que si yo voy a la herramienta de fase, pongo por ejemplo 10, enter. Sí, fíjense que yo tengo acá un cuadrado que está trabajando como polilínea con todos sus puntos unidos, que es el cuadrado que está acá dentro de la herramienta dibujo. Fíjense que yo puse un desfase de 10, hago clic y mirad, me muestra ahí que ya se desfasa 10 hacia afuera, digamos. Puede ser 10 hacia adentro, pero como el círculo es más chiquito, no me lo va a permitir. Pero si yo hago 0,10 me va a hacer, fíjense, si yo voy acá otra vez a la herramienta de fase, perdón, acá, pongo 0.10, enter, le hago clic y ahí me desfasa 10 centímetros. 10 dentro. Y ahí tranquilamente puedo armar un muro. Fíjense que yo voy acá, lo pinto a 45, por ejemplo, si quiero, o lo puedo hacer sólido. Ahí le estoy bajando la escala nomás como para que se vea. Ahí. Fíjense que yo armé un muro de un cuadrado sin tener que
medir y sacar. Exactamente. Pero esta herramienta de fase está dentro de la herramienta modificar, que es algo que le vamos a ver después. La idea era que entiendan y comprendan las cualidades que tienen las herramientas de dibujo para poder trabajar. Y sobre todo la parte esta que es la de forzar cursor y la de registra, que es como para ir entrando, digamos, en materia de lo que es la herramienta de dibujo. Y bueno, después pasamos a la de modificar, después pasamos a la de anotación. Vamos a ir generando algún tipo de modelo como para ir trabajando, ¿sí? Lo ideal es como veníamos trabajando en los años pasados, es generar un proyecto y en base a ese proyecto ir modificando y agregando, ir utilizando las herramientas acá con ustedes, digamos, y ese mismo proyecto después pasarlo a los grupos de WhatsApp donde están ustedes conectados y después lo pueden abrir tanto en el celular como en sus computadoras y demás y pueden ir trabajando también ese modelo, ¿sí? Esa es la idea con el cual me gustaría que trabajemos. En el caso que tengan computadoras para trabajar, ya sea notebook, digamos, que quieran traer, no hay problema, lo pueden hacer, conectamos, se les pasa el archivo y van haciendo a mi par, digamos, lo que se va trabajando en clase. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Alguna